Nosotros llegamos al segundo mensaje de la conferencia internacional acá en la estancia Árbore de Vida Sumaré San Pablo. Y damos bienvenidas a todos los que nos acompañan por internet, por medio del canal del Instituto Vida para Todos, queridos hermanos y hermanas en Cristo y nuestros amigos que aman la palabra del Señor, han acompañado. Sean todos muy bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Este mensaje corresponde al mensaje número 6 en la secuencia del libro de Colosenses. El título del mensaje es La palabra de la verdad. Lectura bíblica, Efesios capítulo 1, 13, Colosenses capítulo 1, versículo 5, segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Santiago, capítulo 1, versículo 18. Ayer hablamos que Dios tiene su voluntad y también un sueño de tejer un tejido en este universo usando su amor como fuente de suplimiento, y el amor de Dios, Él es la fuente, la cosa más perfecta que hay en este universo. Pero Dios, siendo el donador de ese amor, necesita de receptores. Gracias a Dios que en la eternidad pasada el Padre es el donador de amor, pero el propio donador es Dios. Él, en su voluntad, estableció un propósito eterno de crear al hombre. Y para crearlo, primero, Él creó sus huestes, los ángeles, miríades de ángeles. Después creó a su creación en la tierra todo lo necesario para que el hombre pueda tener su existencia. Y el hombre sería el receptor del amor de Dios, y a través de recibir del amor de Dios, ese amor de Dios fluiría a través del hombre hacia los hombres. De esta manera, Dios conseguiría a través de este trabajo del hombre de conseguir una red de amor. Yo les dije anoche, solo que cuando hablo de la red de amor, queda algo abstracto para nosotros. Esa misma red de amor a la que me refiero se refiere a la propia edificación de la iglesia. Es un sinónimo. Es la familia de Dios que está en Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La familia de Dios es esta red de amor. Y también, versículo 15, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para que crease de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ese nuevo hombre es también sinónimo de la red de amor. Versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual todo el edificio, bien coordinado. Esta es la red de amor. El edificio bien ajustado, entrelazados, crece para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, queridos hermanos, esa red de amor
que vine hablando es exactamente la habitación de Dios en el Espíritu. Dios necesita entrelazarnos en amor. Por eso vino a suplir el río de la gracia. Y a través del suplimiento del río de la gracia recibimos todos los elementos divinos, los atributos divinos de la vida y naturaleza de Dios, del amor que es una de la esencia de Dios, que es amor y luz, y también de las virtudes elevadas de Cristo. Pues nuestras virtudes en la caída, el diablo terminó contaminándolas, volviéndonos de difícil de relacionamiento. Por eso es que tenemos tantos problemas hasta hoy, porque Satanás contaminó, dañó nuestro relacionamiento. Por eso, hermanos, necesitamos el del fluir de la gracia de Dios para restaurarnos todas las virtudes humanas que fueron dañadas por el diablo. Por el suplir de la gracia, nos volvimos a tener compasión de los otros. El esplagnon de Cristo comenzó a ser trabajado para dentro de nosotros. Pasamos a tratarnos con empatía, preocupándonos con los otros, pensando como los otros piensan, sufren y pasan, y pasamos a ser pacientes, longánimos uno con otros, pasamos a tolerarnos, pasamos a soportarnos unos a otros en amor y pasamos a practicar el perdón entre nosotros. Dejamos de lado toda envidia, todos celos, toda disputa, toda competencia entre nosotros. Hermanos, gracias a Dios, estamos, por el fluir de la gracia, el Señor nos está volviendo más aptos para la edificación, para esa vida de amor. Ayer yo le intenté explicar con mis manos cómo es hecho el trabajo de telaje en el telar. Acuérdense que intenté explicarle los hilos, la urdidura, los hilos verticales que muestran el amor de Dios siendo suplido a través de esos hilos. Son los hilos longitudinales, son para suplir el amor al hombre, de modo que el hombre, siendo suplido con ese amor, pase a amar a los demás en la horizontalidad. Y necesitamos entrelazar hilo a hilo. Un hilo pasa por encima de uno y en el próximo pasa por abajo, y así es el entrelazamiento. Y la urdidura verticales que vienen de arriba para abajo, y los horizontales somos nosotros que nos amamos unos a otros y somos entrelazados. ¿Y quién hace el entrelazamiento, hermanos? Es Cristo. Cristo es el conector, el entrelazador. Sin Cristo no tenemos cómo relacionarnos unos a otros. Cristo es el que entrelaza entre nosotros y con Dios. Entonces, para que los hilos horizontales sean entrelazados con los hilos verticales representan el amor de Dios. El amor de Dios sin nosotros no es perfeccionado porque no hay un entrelazamiento volviendo un tejido fuerte y vivo. Ese amor es perfeccionado cuando nos amamos unos a otros, y el que hace ese trabajo de entrelazamiento es Cristo, porque Cristo es la lanzadera. Es como una aguja que cuando los hilos longitudinales, uno a uno,
pares y los hilos impares son abiertos para que el hilo horizontal pueda pasar entre ellos. ¿Y quién es el que pasa ese hilo? Que somos nosotros entrelazando con Dios y los hombres. Es Cristo a través de esa aguja empujando ese hilo transversal para trenzar, para entrelazar entre los hilos longitudinales. Estos hilos longitudinales se invierten de posición y ahí Cristo, como esa aguja, trae ese hilo de vuelta para entrelazamiento. Eso yo tuve que ilustrar con la mano, pero vamos a preparar un video para que ustedes puedan entender más. Ahí vamos a pasar el video. Esto es un telar, está pasando por la pantalla. Los hilos anaranjados son la urdidura y los azulados son los transversales, la trama. Ustedes ven que uno y otro se van alternando para pasar el hilo horizontal entrelazando. Es tan rápido que usted no ve la lanzadera, la aguja pasar. Pero yo voy a explicarle un poco mejor. La lanzadera entra por abajo cuando se separan y trae el hilo transversal y entrelaza. Si ustedes no entendieron, vamos a pasarlo de nuevo. Este es un telar. Acá estamos viendo los hilos verticales. Están separados de par e impar. Están separados. Ahí pasan los hilos transversales y van entrelazándose. ¿Y quién hace pasar ese hilo azul? Es la lanzadera o aguja. Pasa tan rápido que no puede percibir. Solo en cámara lenta. Vamos a ponerlo en cámara lenta la ilustración. Así son los tejidos. Tenemos esas argollas que separan los hilos de la urdidura, pares e impares, y esa aguja es la lanzadera que hace pasar el hilo transversal, que es la trama, y ahí nos vamos entrelazando con Dios y con los hombres. En esta mañana me gustaría darles sobre la importancia de la palabra de la verdad. Colosenses capítulo 1. Efesios versículo 1:13, que habla lo mismo. Colosenses 1:5 dice así: a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, por la palabra verdadera del Evangelio. Queridos hermanos, el verdadero Evangelio es una verdadera buena noticia para el hombre que se desconectó de Dios, que se desconectó de la verdad, que se desconectó de la realidad. El hombre es carente de la verdad y de la realidad. Por eso, este hombre que tú encuentras en las calles con un vacío dentro de sí, no da para llenarse con las cosas de este mundo. Todo hombre tiene un vacío dentro de sí y no sabe cómo llenarlo. Muchos creen que el dinero trae la felicidad. Yo leí Eclesiastés que al rey Salomón, tal vez el hombre que tuvo de todo en la vida,
Él pidió sabiduría y Dios le dio. Él tiene conocimiento. Él tiene todo tipo de riquezas, junto oro, plata. Él construyó palacios de los mejores. Él construyó también multitud de siervos, siervas, ejército. Él tenía de todo, mujeres, todo lo que tú puedes imaginar, él experimentó. Hermanos, al final de todo, él dijo, todo es vanidad. Debajo del sol no hay nada nuevo. Lo que hubo ayer, hoy se va a repetir. La vida humana no pasa de eso porque el hombre se desconectó de la verdad y lo que el hombre más necesita, lo que más necesita es la palabra de la verdad. El evangelio que predicamos en las calles es la palabra de la verdad. Esta palabra suple al hombre la propia realidad de Dios. El río de la gracia trae al propio Dios para el hombre y Dios es la realidad y la verdad. Por eso, hermanos, estamos siendo llenados con la verdad hasta la plenitud de Dios. Dios va a llenar cada vacío de mi corazón a través de la palabra de la verdad, a través que yo reciba adecuadamente la palabra de la verdad, con simplicidad y con obediencia, practicar la palabra de verdad, hermano, mi vida será llenada con la propia verdad. Aleluya. No me entiendan mal, hermanos. Meros consejos matrimoniales no resuelve un problema matrimonial del vacío que tiene el matrimonio. Meros consejos de buenas palabras no cambia al hombre. Lo que el hombre necesita, hermanos, para suplir ese vacío, ese problema de relacionamiento que el diablo dañó al hombre para eso, poniendo la envidia, el individualismo, el egoísmo. Dentro del hombre cada uno lucha por sí, cada uno por su propio interés, por su propia ganancia. Hermanos, la única solución para el hombre es la palabra de la verdad. Por eso, queridos hermanos, no dependa de un evento de matrimonio para mejorar su matrimonio. Practique la palabra. Reciba la palabra adecuadamente, con humildad, con simplicidad, sin dudar de la palabra de Dios y practíquela. Haga inmersión en la palabra. Vaya a las calles. Predique el evangelio. Ore por las personas. Deje un libro con el evangelio del reino a las personas. Participe de un grupo de cuidado, de las mujeres conectadas, de los hombres de oración, de la alabanza joven, del cuidado de los niños, de los adolescentes y preadolescentes, con los jóvenes. Hermanos, usted estará siendo llenado con la realidad y con la verdad, porque la palabra que tú estás recibiendo, estás practicando, es la palabra de la verdad. Aleluya. No hay mejor evangelio que la propia palabra de la verdad. Por eso, hermanos, nuestro Señor Jesús trajo al propio Dios como la verdad para el hombre. Desde el huerto del Edén, Él dispuso delante del hombre el árbol de la vida, para que el hombre pueda una vez conectarse a través del nivel de la creación, es solo recibir Dios como vida y ser conectado con Dios al nivel de la nueva creación, a un nivel espiritual y celestial en otra dimensión, la dimensión de la eternidad. Pero el hombre
rechazó. El hombre prefirió ganar la capacidad ofrecida por la serpiente de él mismo, sin Dios, juzgar lo correcto y equivocado. Y cayó en la conversación dudando de la palabra de Dios y desconectándose de la propia verdad. Entonces el hombre se sumergió en lo más profundo, fue contaminado. Parece que el enemigo consiguió sacar la posibilidad de Dios realice su sueño, pero el propósito de Dios nunca puede ser frustrado. Aleluya. Dios entonces, ya en el huerto del Edén lo señalizó, capítulo 1, versículo 10, el acceso al árbol fue cortado, pero el río que salía del huerto salía fuera del jardín. Y aún se repartió en 4 brazos para multiplicar su permeabilidad, para poder alcanzar al hombre donde él esté, en las 4 direcciones. Aleluya. Pero ese río, ¿dónde está? Gracias a Dios, hace 2000 años, nuestro Señor Jesucristo dejó su gloria con el Padre, dejó su posición de Dios y vino a volverse un siervo. En Filipenses capítulo 2, él se despojó del estatus de Dios y vino a volverse a un hombre hasta humillarse como un siervo. Tuvo un vivir humano de humildad, hermanos. Él no vino a buscar su propia gloria. Él no vino para hacer su propia voluntad. Él no hablaba su propia palabra. Él no tenía ni libertad de vivir, porque el tiempo de él es el tiempo del Padre. Tenemos que aprender esa lección. Usted no está acá en la iglesia para buscar su propia gloria, no está acá en la iglesia para buscar hacer su propia voluntad. No estás aquí, hermano, con la libertad de ir y venir. Somos totalmente dirigidos por el Señor. Y ahí murió por la voluntad del Padre. Él mismo pidió al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque era una carga muy pesada. Pero sea como tú y no como yo quiero. Sea hecha tu voluntad y no la mía. Él se ofreció como esa oveja yendo al matadero. Y a partir de ahí, hermanos, él recibió todo tipo de burlas, de humillación. Él fue abofeteado, escupido sobre él, lo agredieron golpeándolo, pusieron una corona de espina, lo azotaron como si fuera un criminal, le obligaron a cargar la cruz y al final fue colgado en la cruz, derramando su sangre preciosa para poder aquel río que mientras se vivía en la carne, el agua estaba contenida en él. Quien estaba cerca de él podía beber de esa agua, podía recibir la gracia y la realidad de Dios. Pero cuando él murió y resucitó, Dios lo glorificó en la resurrección y en la glorificación. Él se volvió el Espíritu. Juan 7, 37 al 39 nos dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque ahora yo traje el río que estaba en el huerto del Edén hasta la tierra. Yo traje para la tierra. Venga a mí y beba. Quien cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Aleluya. Esto dijo
con respecto al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero Jesús en la resurrección fue glorificado por el Padre. Él volvió en otra forma acá. Él está aquí como el Espíritu. Él es el otro consolador que el Padre prometió y mencionó en Juan capítulo 14. Este otro consolador es el Espíritu de la verdad para traer la realidad de regreso al hombre. Y ese Espíritu de la verdad es un río hoy. Ese río, ¿dónde está hoy, hermanos? Ese río está dentro de todo aquel que creyó en Jesús. Porque quien creyó en Jesús nació del Espíritu y el Espíritu habita en su Espíritu. Entonces, en el Espíritu de cada uno de nosotros está el Espíritu, que es una fuente que salta para vida eterna, que Jesús habló a la samaritana en Juan 4, y en Juan 7 ese espíritu se volvió río de agua viva que para fluir, para siempre. Tú te volviste un dispensador del agua para suplir a las personas que están en las calles desesperadas, vacías, esperando a alguien para que les supla con la realidad, con el evangelio de la palabra de verdad, y tú puedes hacerlo. Oh Señor Jesús, solo que Dios necesitaba en cada era de un pico de oro, de un dispensador de la gracia de Dios. Entonces Jesús es este dispensador mientras vivía en la tierra. Él no hablaba su propia palabra, era totalmente gobernado por el Padre. Y cuando él resucitó, los discípulos perdieron la presencia física del Señor Jesús y se quedaron perdidos. ¿Qué dirección vamos a seguir? ¿Quién nos va a dirigir ahora? Jesús los estaba entrenando en su presencia invisible. Y descubrieron que cuando Jesús hablaba, cuando les aparecía a ellos, él no lo reconocía físicamente porque ya había cambiado de forma, se había transfigurado. Él estaba con un cuerpo de la resurrección, no lo reconocían. Entonces no era la presencia física la diferencia, pero cuando Jesús hablaba, traía la presencia de Dios. Cuando Jesús hablaba, ardía el corazón de ellos. Cuando Jesús hablaba, ellos reconocían que era Jesús. Él los estaba entrenando, que su presencia estaba en la palabra, en su palabra. Cuando llegó el día de Pentecostés, a partir de ese momento Jesús no más apareció, aún en su cuerpo de resurrección, y Pedro pasó a partir del Pentecostés ser ese canal dispensador de la palabra de Dios, del evangelio, de la palabra de la verdad. Pedro se levantó con los 11, pero él hablaba, él era la boca y de esa boca salía la palabra de Dios, salía el evangelio y la palabra de la verdad. No sé si percibieron que así es que Dios trabaja. Dios usa un canal, una boca para hablar la palabra de la verdad, pero tiene un grupo, 11 apóstoles ahí para cooperar y también otros hermanos cooperadores para llevar la palabra que es dispensada por Pedro para otras personas. Después vino la oportunidad de Pablo, que él completa la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios o mayordomía de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie completamente la palabra de Dios. Esta palabra, pleno cumplimiento, es completar, pleró, completar hasta lo máximo, llenar hasta lo máximo.
completar la palabra de Dios. Hermanos, Pablo fue encargado de llevar esta revelación, de completar la revelación de todo el Nuevo Testamento. Cuando habla de la economía de Dios, es el plan de Dios para dispensar el evangelio de la palabra de la verdad a la iglesia. Pablo era ese dispensador que completó la revelación de la economía de Dios, del plan de Dios, del nuevo pacto. Él no tenía palabras propias, él dependía que Dios le revele. Si Dios no lo revelaba, él no tenía nada para hablar. Por eso, hermano, un dispensador como Pablo dependía de la revelación de Dios. Entonces, él era fiel recibiendo la revelación de Dios y él pasaba, dispensaba para la iglesia como el evangelio de la verdad. Por eso, hermanos, hoy él predicó el evangelio a los gentiles, la obra de Dios se expandió desde Antioquía, que su tierra natal era Tarso, Cilicia. Él predicó el evangelio para Galacia. Él entró en Asia Menor, a las iglesias de Asia Menor, y pasando el mar fue a Macedonia. De Macedonia descendió a Grecia. Después fue llevado a Roma prisionero y él alcanzó todas esas regiones por el mundo occidental. Aleluya. Y los tesalonicenses recibieron la palabra de Pablo no como palabra de hombres. Vamos a leer nuevamente, aunque ustedes ya lo sepan, aún hasta de memoria, pero vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, un versículo muy importante para tener una actitud correcta y ganar la bendición de la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis de nosotros, hombres, que es de Dios. La recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Hermanos, es muy difícil para el hombre recibir una palabra de otro hombre y no dudarla, que es la palabra de Dios. Es muy difícil, porque es otro hombre que vive entre nosotros. Y siempre viene esa idea del hombre falible, hermanos, pero Dios usa hombres. Oyeron la palabra de Pablo, pero los tesalonicenses no entendieron que esa era una palabra de hombre. Ellas la recibieron como palabra de Dios. Y Pablo lo dice, confirma como de hecho es. Esa palabra no es mía. Pablo dice eso, no es mía. Esa palabra es la revelación dada por Dios. Y cuando tú recibes esa palabra como la del apóstol, como la palabra de Dios y crees, como dice, la cual opera eficazmente en vosotros los creyentes. Hermano, cuando creemos, cuando tenemos dudas, esa palabra no actúa, no opera. Pero cuando cuestionamos, cuando ponemos un filtro para filtrar, esto acepto, esto no, la palabra no operará. Pero cuando con simplicidad tú crees, recibes como palabra de Dios, esa palabra trabaja.
Esa palabra opera, esa palabra actúa y hace la obra de Dios. Realiza las operaciones eficazmente. Esto es lo que experimentamos en estos últimos días, hermanos. El Señor preparó todo este fundamento, todo ambiente, toda base, por los hermanos que nos antecedieron. El embrión de la iglesia en Filadelfia probablemente comenzó al final del siglo XVIII con los hermanos de Moravia. Después, final del siglo XIX, con los hermanos unidos de Inglaterra. El siglo XX, con los hermanos unidos, con Watchman Nee, con Witness Lee. El Señor fue restaurando. Dios precisaba de la iglesia en Filadelfia para completar lo que necesitaba hacer. Y durante todo el tiempo, Él comenzó a trabajar en el embrión de la iglesia en Filadelfia. Pero gracias a Dios, comenzó a eliminar el concepto de jerarquía, de clericalismo, de clero y laicos. Todos pasaron. Y el Señor comenzó a bendecir la palabra profética. No es solo nuestro, de nuestros días. La palabra profética comenzó el embrión de la iglesia en Filadelfia. Solo que, hermanos, al llegar a nuestros días, 40 años del ministerio del hermano Don, ciertamente hubo mucha palabra profética, pero no había muchos hermanos que recibían como palabra de Dios. Pero el Señor nos fue entrenando, nos fue perfeccionando. Comenzamos a percibir que el hermano Don no era un hermano de grande elocuencia, pero la palabra se confirmaba. La palabra hacía la obra. Él preparó ese terreno, preparó la base. En 2017 partió con el Señor y 2017 en adelante ganamos esta gracia tan grande que poco a poco el Señor fue confirmando su palabra a la iglesia. El Señor comenzó a trabajar de una manera muy fuerte entre nosotros. A partir de 2017, alguna cosa sucedió, hermanos. El Señor dijo, basta, vamos a preparar la era final. Yo necesito volver. Vamos a terminar con toda esa desgracia de la humanidad, con el príncipe de este mundo esclavizando a las personas, trayendo depresión, angustia, tristezas, sufrimientos. Pero no tengo muchos colaboradores en la tierra, pero tengo la iglesia en Filadelfia. Yo tengo acción. El Señor comenzó a contar con nosotros. Pueden participar de Sion. Todos aquellos que aman la palabra y creen en la palabra forman parte de Filadelfia, forman parte de Sion. El Señor fue empezando a confirmar su palabra. A veces la palabra salía, espiritualmente las cosas sucedían. Ahí me hablaban, hermanos, que hasta secularmente las cosas empezaban a suceder. Hablábamos en la iglesia, asuntos espirituales, pero las cosas seculares acompañan. No sé si ustedes ya percibieron esto. Hermanos, muchas cosas sucedieron. Todo por operación de la palabra.
Efesios capítulo 3, versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. A Pablo le fue confiada una responsabilidad. ¿Cuál es esa? Dios, a través de la revelación, abrió su despensa para Pablo. Pablo, acá está mi despensa. Acá está la gracia de Dios. Está acá todo lo que yo quiero hacer con la iglesia, lo que quiero hacer con el hombre. Yo voy a dar esta revelación a ti y tú necesitas ser mi dispensador fiel. Esta despensa, en esa despensa están todas las riquezas de la gracia de Dios, todas las riquezas insondables de Cristo. Si es que habéis oído acerca de la administración o dispensación, que la palabra griega es economía, oikonomía, es la gestión, la administración de las riquezas de Dios para la casa de Dios, para la iglesia. Entonces Pablo, para la iglesia, él se quedó responsable de cuidar de la despensa. Pero esa palabra que está en la despensa no viene de él, viene de la revelación. Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Versículo 3, hermanos. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, no solo judíos, sino también los gentiles, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aleluya. Hermano, el Evangelio de la palabra de verdad hace de ti un miembro del cuerpo, participante de la promesa en Cristo Jesús, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Amén. Dios entonces constituyó a Pablo como ese dispensero, como ese ministro, para ministrar del Evangelio de las riquezas de Cristo. Y todo ministro como constituido por Dios, Él le da poder, Él le da la fuerza que opera según el poder de Dios. Hermano, nosotros no tenemos poder. El poder es del Espíritu. El poder es de Dios. Lo máximo que yo como hombre puedo decir, como hombre, es una palabra de hombre. Y esa palabra de hombre no tiene poder. Pero si esa palabra fuera de Dios, esa palabra tiene poder. Y esa palabra no solo tiene poder, sino como también tiene una fuerza operante. Yo como ingeniero me gusta enfatizar eso. El poder es un potencial energético. Es un potencial energético ese poder. Pero aún no se produce trabajo con eso. Ese poder necesita transformarse en fuerza. Y la fuerza es la que produce el trabajo. La obra de Dios producida por la fuerza. Dios tiene un poder enorme, pero necesita transformarse ese poder en fuerza. Motor de su auto es potente. Es una reserva energética que tú aceleras y él funciona. ¡Rum! Pero si tú no pones la primera, no está usando
ese poder para hacer un trabajo. Cuando usted pones en la primera, el poder del motor se transforma en una fuerza que empuja el auto hacia adelante. Y ahí está un trabajo. Entonces, cuando tú oyes la palabra del Señor, tienes el poder del Señor. Cuando y usas creyendo esa palabra, accionas la fuerza. Cuando crees en la palabra del Señor, acciona la fuerza del poder de Dios y esa fuerza produce la obra de Dios. Aleluya. No, no, no sé si conseguí hacerle entender la diferencia entre poder y fuerza, pero no se preocupen. A mí que soy menos que todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, porque este eterno propósito que hizo en Cristo Jesús, ese tejido que hemos colocado varios colores, porque Dios no quiere colocar a ti y a mí en eso. Tú tienes una personalidad y yo tengo otra. Tenemos colores diferentes, pero gracias al Señor por el suplimiento de la realidad de Dios, Dios no anuló nuestra personalidad. Dios no anuló lo que cada uno de nosotros somos, porque en la nueva Jerusalén, en la eternidad futura, no seremos robots santos, todos iguales, todos uniformizados. No, cargaremos aún nuestra característica, pero ahora totalmente tejidas, entrelazadas dentro del tejido de Dios, en la multiforme sabiduría de Dios. Amén. Por eso, hermanos, cuán importante es recibir adecuadamente la palabra profética, la palabra que viene del canal de Dios. Pero ¿cómo yo puedo determinar, reconocer e identificar porque la palabra sale de la boca de un hombre? ¿Y cómo puedo identificar que es la palabra de Dios? Deuteronomio 18, versículo 15. El Señor, profeta de medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Este otro señal se refiere al Señor Jesús. Moisés decía esto. Moisés era el profeta. Solo que Moisés tenía esa dificultad que Moisés era un hombre. Y los hombres miran al hombre. Primero Moisés era un hombre más nuevo, más joven que María y que también de Aarón. Y Aarón servía de boca para Moisés, porque Moisés le dijo a Dios, yo no tengo más elocuencia. Después de 40 años pastoreando en el desierto, yo perdí toda la elocuencia, soy pesado de lengua. Entonces te voy a dar a Aarón tu hermano para que sea tu boca. Entonces Aarón era más elocuente que Moisés y María era más mayor, que le puso a Moisés en un cesto en el río, que fue recogido por la hija de Faraón. Entonces, cuando Moisés comenzó a ser usado por Dios, hasta sus hermanos dijeron, pero ay, Dios solo habla por Moisés. Pues, él es nuestro hermano más nuevo, más joven. Se aprovecharon de una posible falla de haberse casado con una mujer cusita, solo que el corazón estaba lleno de insatisfacción, de no ser él escogido por Dios para ser un canal. Hermano, entre nosotros puede haber eso. Esos
que tienen ese problema. Solo Dios habla por usted, pero ahí Dios oyó y María quedó leprosa. Entre ustedes hay profetas, pero como mi siervo Moisés es diferente. Yo hablo con él boca a boca, cara a cara. Él ve el rostro del Señor. Con otros profetas yo hablo en sueños, en visiones. Hay muchos profetas, hermanos, pero hay un solo canal para que Dios dé una palabra. Otros profetas es para profetizar esta palabra. No es para competir. Y el Señor, y Moisés dijo, Dios va a levantar otro profeta. Versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Hermanos, nuestro Señor Jesús como el profeta es nuestro modelo. Él dijo, las palabras que yo os he hablado no vienen de mí mismo. Yo no hablo de mí. De la forma que yo oigo del Padre, eso hablo, así juzgo. ¿Ustedes se acuerdan que dijo ese? Este es un verdadero profeta, totalmente obediente a la fuente a quien le envió. Yo no vine para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Yo no busco mi propia gloria. Hay quien la busca, pero yo no busco mi propia gloria. Hermanos, es una tentación buscar la gloria de los hombres. O recibes aplauso o elogios, o cuando hay éxito, hermano, fácilmente caemos. Versículo 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre. O sea, la palabra de un verdadero profeta es el Señor que la pone. El Señor pone en su boca. Él no habla sus propias cosas. Él tiene que hablar todo lo que el Señor le ordena. Es una orden. Si él habla otra cosa, el castigo será fuerte, porque, porque el pueblo va a tomar como palabra de Dios. Versículo 19. Pero aquel que no oye mis palabras, que yo le hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Pero el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de Dios es ajeno, el tal profeta morirá. Es serio, hermanos, esto. Si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción, con soberbia la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Cuando alguien se juzga ser profeta, ese canal que Dios usa para hablar como la palabra de Dios y la palabra no se confirma, hermanos, él habló con soberbia. Él se juzga muchas cosas, se juzga conocedor de muchas cosas. Hermanos, él con soberbia habló. Pero del lado contrario, si la palabra que hablar se confirma, hermanos, ¿qué sucede? Esa palabra es del Señor. Sabe que el propio Señor Jesús en Juan, vamos a mirar, oh Señor Jesús, en Juan, Juan capítulo 5, versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo.
es el verdadero profeta. Nada puede hablar de sí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Es decir, si yo dijera, yo soy profeta, oye mi palabra, cualquiera puede decir, yo soy profeta, oiga mi palabra, cualquiera puede decir. Entonces, el profeta no puede testificar por sí mismo, sino van a surgir muchos falsos profetas. Versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Otro es que tiene que dar testimonio del verdadero profeta. No sé si entendieron, pero ahí también hay un problema. Solo tú puedes conseguir un amigo que desparrame por ahí que tú eres el profeta. No, bueno, eso no quedaría fácil así. Yo no estoy diciendo de mí mismo, pero otros sí están diciendo. Entonces, busco un amigo que desparrame por ahí que yo soy el profeta. Hermanos, ¿sabe por qué Pablo, Juan dice, el Señor dice esto? Porque él quería una prueba de que los judíos querían una prueba de que él era un enviado, una señal de que era un enviado de Dios, que probase que él fue enviado. Yo no puedo decir de mí mismo que yo soy un enviado de Dios, que soy el profeta. Otro tiene que testificar. Entonces, algunos dicen que ese sería Juan el Bautista. Vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Entonces, Juan el Bautista es que tenía que testificar que Jesús era el profeta. Pero miremos el versículo 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos, para que seamos salvos de las trampas, de los engaños. Cualquier otro hombre, por mayor que sea, aún puede ser Juan el Bautista, es un testimonio humano. Yo no necesito testimonio de hombres. Entonces, ¿quién es que testificará entonces? Versículo 36. Yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Por qué? Prestemos bien atención, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, la misma obra que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Aleluya. No sé si ustedes entendieron. La obra que el Padre me entregó para hacer. Entonces yo hago esa obra que el Padre me entregó. Y cuando yo la hago, esas mismas obras, cuando son realizadas, ellas testifican. En otras palabras, el Padre testifica que yo soy su enviado. Entonces, ¿quién confirma que un profeta viene de parte de Dios? Es la propia confirmación de la palabra que fue proferida. Toda palabra, cuando se confirma, esa palabra viene de Dios. Oh Señor Jesús. Por eso, hermanos, en estos últimos años, el Espíritu ha confirmado tantas palabras. La obra de Dios entre nosotros se aceleró de tal manera, no tenemos capacidad para eso. Nosotros entramos ya en todos los continentes, pero no por nuestra propia capacidad. No tenemos capacidad. Entre nosotros no hay poderosos, ni en el Congreso Nacional, ni financieramente, ni económicamente. No tenemos poderosos, no tenemos número, no somos numerosos, somos un pequeño rebaño. ¿Quién está haciendo entonces esta obra? Es el poder de Dios a través de
la palabra. Aleluya. Oh Señor Jesús. Por esta razón, hermanos, esta palabra sale con poder, según a los Corintios, capítulo 3. Según Corintios, capítulo 3. Oh Señor Jesús, tengo mucho todavía para avanzar acá. Pero cuando el Espíritu me toca, yo tengo que hablar, no tengo opción. Señor Jesús. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 1. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o recomendación de vosotros. El, el apóstol Pablo necesitaba de alguien que le recomendara que él era el profeta, el apóstol, ¿no? Es la obra que es la que confirma que cuando es realizada es su carta de recomendación. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Hermanos, esa carta es el tejido, ese ministerio, esa palabra profética, no es una palabra vana que apenas transmite conocimiento de doctrina bíblica. Es la palabra que está haciendo la obra de Dios, está tejiendo esa historia de amor, está escribiendo una carta en su corazón con tinta indeleble, no con tinta que puede ser borrada, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Aleluya. Todo esto se refiere a ese tejido. No da para borrar más, está en tu corazón. Esta experiencia que estamos teniendo en las calles de comportaje, en el cuidado, experiencias sobrenaturales, experiencias cotidianas, son esas cartas escritas en sus corazones. Nunca más serán borradas. Aleluya. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, porque él tenía la confianza de que ministrando su palabra estaría escribiendo una carta en el corazón de los oyentes. Y esa confianza no viene de él, esa confianza es por medio de Cristo. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. El libro de Efesios, por ejemplo, el semestre pasado, si yo programé alguna cosa, yo pensé será en el río, no, de la gracia, no pensé en nada. Todo vino por la revelación. Todo lo que recibimos, la riqueza del semestre pasado. No soy capaz de pensar alguna cosa, nada puede partir de mí, como si partiera de mí. Yo dependo de la revelación del Señor. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aleluya. Yo estoy ministrando esta palabra de Colosenses por la fe. Cuando comencé, hablé con algunos cooperadores, oren por mí. Yo estoy entrando en el nuevo libro con temor y temblor. Si el Señor no revela, yo no tengo nada para dar a los hermanos. Yo no tengo osadía de tomar mi stock de conocimiento bíblico, no hago eso, porque los hermanos van a tomar como palabra de Dios para este momento, pero si el Dios no me revela, yo puedo decir, no tengo palabra para dar y quedar engañando a los hermanos. No es así, hermanos. Pero el Señor ha sido fiel. Amén. Cada semana a Él nos ha suplido, porque nuestra suficiencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto.
No, no de la letra, no alianza de la capacidad humana, de aquel que estudió más teología, de aquel que conoce más la Biblia, de aquel que tiene más elocuencia para hablar muy bien. No, no de la letra, sino del Espíritu. Aleluya. Porque la letra mata. No caiga en esa trampa, la letra mata. No produce, no fructifica, pero el Espíritu da vida. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Amén. Hermanos, aunque la letra se refiere en este versículo a la ley, en principio abarca toda la capacidad del hombre para hacer algo para Dios, tal como su conocimiento bíblico, su elocuencia, su experiencia del pasado. El ministerio del nuevo pacto es del Espíritu, es por el poder del Espíritu. Por eso el hombre no puede tener la libertad del Espíritu por su capacidad. Cuando el hombre hace la obra de Dios por su capacidad, el Espíritu retrocede. Entonces tú vas a hacer por su capacidad, entonces yo no voy a entrar, dice el Espíritu. Oh Señor Jesús. Capítulo 3, versículo 18. El ministerio del nuevo pacto, hermanos, produce gloria y transformación. Versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Aleluya. Porque tenemos tanta libertad entre nosotros. Es tan gustoso en nuestra comunión, en la sala de comunión con los cooperadores. Tenemos tanta libertad en el Espíritu. No necesitamos actuar como si pisáramos en huevos. A veces teníamos miedo. Si hablaba una palabra equivocada, sería crucificado, porque todos son mandamás. Pero hoy no. ¿Dónde está el Espíritu? Allí hay libertad. Amén. La vida de la iglesia, hermano, hoy tenés esa libertad. Es así, hermano. No estamos más bajo reglas, no más bajo formalidad. Estamos bajo de fiscalizaciones, no, de prestar informes, relatorios, no. Estamos en la libertad del Espíritu. Ahí, hermanos, todos nosotros en esa libertad, con el rostro sin velos. Cuando tú recibes la palabra profética con el rostro sin velo, no dudando, usted es iluminado. Tú recibes la propia gloria del Señor y todos nosotros contemplando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. La gloria del Señor está reflejando en la faz de Cristo. Miramos en la cara, en el rostro del Cristo, la gloria del Señor en la palabra profética. Y esa palabra profética está trayendo la gloria del Señor a nosotros y estamos siendo transformados. Éramos muy vacíos en el pasado, muy carentes de virtudes humanas para relacionarnos. Somos muy dañados por Satanás, pero gracias a Dios por la palabra que ha traído la gloria a nosotros, que ha traído transformación. Esta palabra está eliminando todas las cosas que Satanás nos llenó, está poniendo en su lugar toda la gracia de Dios, toda la red divina, está nos llenando de gloria. Estamos siendo transformados de gloria en gloria por su propia imagen, como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Oh Señor Jesús. Por eso, hermanos, el evangelio que Pablo predicaba era el evangelio de la palabra de la verdad que produce la realidad en la iglesia, y su ministerio le daba la fuerza para no desfallecer porque había rechazado
2 Corintios capítulo 4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Aleluya. Porque los cañones de las puertas del Hades están dando vueltas para la fuente de la palabra. Están apuntando para el canal de la palabra. La presión que Pablo pasaba, la incomprensión de parte de los hombres, hasta los propios hermanos de la iglesia, la competición de otros maestros distraían al pueblo de Dios de la palabra profética con toda esa presión, persecución y sufrimientos. Pero él dijo, teniendo este ministerio, él dijo, no desfallecemos, no desmayamos, porque este ministerio es muy fuerte. Este ministerio, hermanos, me da un respaldo. Yo tengo espaldas calientes. Ese ministerio es mi respaldo caliente. No tengo miedos. Ustedes saben, ustedes que están en las calles, los colportores, hermanos de la iglesia, que salen a orar por las personas, ustedes saben, cuando oramos por las personas, muchas y muchas personas fueron abordadas, hasta celebridades, tanto en el sentido positivo como en el negativo, hasta los hombres poderosos de la política, hombres poderosos del mundo del cristianismo, todos fueron abordados por él. Puedo orar por usted. Ciertamente algunos tienen más poder político, tienen aversión contra eso, contra la predicación del evangelio, contra orar por las personas en las calles. Van a aumentar la presión sobre nosotros. Hasta comenté con el Deus. Yo no me extraño que un día que me intentarán prenderme, llevarme a la cárcel. Pero yo no tengo miedo, hermanos. Yo no tengo miedo. Como Pablo dijo, quizás hasta mis cadenas puedan alentar a otros a predicar el evangelio con más ahínco, con más fuerza. No, no es así, hermanos. Porque teniendo este ministerio no desmayamos, no nos desanimamos, no somos intimidados por esas amenazas de ellos. En el tiempo de Pedro la misma cosa. Mandaban callarles la boca para que no predicaran en el nombre de Jesús. Pero ellos dijeron, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Nosotros somos sus canales. Por el contrario, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Pablo no hacía nada vergonzosamente ni ocultamente, no tenía una intención por atrás para la gloria de los hombres, para ventaja financiera, o sea, en términos de privilegio o poder. No, Pablo no tenía segunda intención. Él era un siervo fiel para el Señor, no andando con astucia, porque en esa época algunos andaban con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Por la manifestación de la verdad. Lo que importa, hermanos, es que la realidad de Dios está siendo y esté llenando a los oyentes, que la palabra salga, que la iglesia esté siendo llenada, ocupada con la propia realidad de Dios hasta su plenitud para que Él pueda volver. Infelizmente, el enemigo de Dios introdujo muchas enseñanzas para competir y confundir los judaizantes de la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén fue la primera iglesia levantada donde estaban los 12 apóstoles, pero con el tiempo surgió la mezcla entre el evangelio y las prácticas judaicas, que algunos empezaron a predicar confundiendo las iglesias de los gentiles como la circuncisión y como las observancias de la ley, en Hechos capítulo 15, versículos 1 y 5. En la carta a los Gálatas,
quedó evidente que la lucha de Pablo era traer a los hermanos de regreso a la palabra pura de Dios, a la palabra pura del Evangelio. Los judaizantes minaron al punto de hacer de Pablo su enemigo. Los hermanos pasaron a encarar a Pablo, a considerar a Pablo como un enemigo, por decir la verdad. Hermanos, hay personas que prefieren oír mentiras, palabras agradables. Con Ezequiel daba advertencia al pueblo de Israel que estaba viviendo lejos de Dios. Ellos preferían vivir a los otros profetas que decían que estaba todo bien. Ellos se esforzaban, los judaizantes se esforzaban para agradar a los gálatas, no con buenas intenciones, pero con el propósito de separar a los hermanos del apóstol, para que su cuidado sea para con ellos. A los filipenses, Pablo les decía que algunos eran motivados por sus prisiones, que pasaron a predicar con más coraje y determinación la palabra de Dios, pero otros predican a Cristo por envidia y por rivalidad. Ellos anuncian apenas por ambición egoísta, sin sinceridad, para aumentar los sufrimientos del apóstol y sus prisiones. Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Al ser libertado de su primer prisión en Roma, lo dejó a Timoteo en Éfeso con la orden expresa de que advertir a algunos que no enseñen diferentemente. Pablo dio la línea, Pablo dio la palabra profética. Eso no es. No enseñe diferente, no pase otra línea. Yo tengo mi elocuencia, yo tengo mi conocimiento, yo tengo que exponer lo que no tenga esa ambición, no haga eso. Ocupándose con fábulas y genealogías que solo producen discusiones y no la obra de Dios, no la economía de Dios. O sea, la economía de Dios en la fe. Solamente la palabra profética produce la obra de Dios. Primera de Timoteo 1, 3 y 4. Y esa advertencia, versículo 5, tiene como mira al amor nacido de un corazón puro, de una fe no fingida, sin hipocresía. ¿Saben por qué? Él advirtiendo, matando a Timoteo, a la iglesia en Éfeso, mira, no deje que esas otras cosas enseñen diferentemente de lo que yo les he enseñado. Muchos ahí decían a Pablo, tú dices que solo tú hablas la palabra de Dios, y como María y Aarón, solo tú el que tienes la palabra de Dios, como los de Coré. Todo el pueblo es santo, solo tú te haces santo. Todo el pueblo es santo. Y la tierra se abrió y tragó a los rebeldes. Quien no conoce el corazón de Pablo, él podía decir que se estaba promoviendo. Yo fui acusado de autopromoverme. Como si él solamente hablara la palabra de la verdad. Como que él quisiera eliminar los que competían, pero él sabía lo que estaba haciendo para el bien de la iglesia y para el bien de la obra de Dios. Los que se desviaron de la palabra de la verdad, de versículos 6 y 7, se perdieron. En el Strong del original griego, vana palabrería, conversaciones vacías de la esfera de la mentira que no trae nada, que no contribuye nada, que no produce nada. Basta de dar mensajes que no produzcan nada. Vamos a producir la economía de Dios en la fe, que la obra de Dios es hecha. Ellos pretenden pasar por maestros de la ley, pero no saben ni lo que dicen ni lo que afirman. Y hacen osadas afirmaciones. 1 Timoteo 1, 6 y 7. Entonces, hermano, a los colosenses, Pablo les advertía acerca de las enseñanzas basadas en filosofía y tradiciones de los hombres, Colosenses 2, 8.
sobre pensamientos gnósticos con apariencia de sabiduría, falsa humildad y ascetismo para vencer las tentaciones de la carne. Todo engaño de Satanás. Hermano, qué seguridad, hermano, nos da la palabra profética. Usted está libre de ser engañado. Por esta razón, Pablo insta a Timoteo. Acá yo, segunda a Timoteo, capítulo 2. Solo me falta un minuto de tiempo. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Tenemos que leer esto. Señor Jesús. Versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, hoy, gracias a Dios, yo estoy reuniendo muchos valientes de David, trayendo muchos jóvenes maduros para cerca de la realización de la obra de Dios. Yo tengo cooperadores excelentes, la misma alma conmigo, unánimes, cómplices mismos. Hermanos, ¿por qué? Cada vez más necesitamos aprender a ser simples, oír la palabra y transmitirla de la misma manera que la recibimos. No pase por su filtro, no saque aquello que tú crees que es innecesario y aquello que sí que es mejor. Transmita fielmente. También para personas que van a transmitir fielmente, porque es eso lo que va a producir la obra de Dios en la fe. Porque solamente recibiendo la palabra saludable del apóstol, 1 Timoteo 3:15, es que la iglesia va a volverse ¿qué? 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. De tanto recibir, hermano, el río de la gracia y el dispensar del propio Dios con la verdad, con la realidad, la iglesia se volverá la propia columna y base para sostentar la verdad en este universo. En este universo fue invadido con vacío, con vanidad, con mentiras, pero la iglesia hoy sustenta el testimonio de la verdad. ¿Por qué? Porque a todos nosotros está siendo dispensada la palabra de la verdad que nos está llenando de realidad. Nuestra vida está dejando de ser algo vacío, de fachada, solo de apariencia cristiana. Nuestra vida se está llenando de realidad y la iglesia va a sostener la propia verdad. Y el ministerio de Juan fue en el final del primer siglo, tuvo que luchar no solo contra las enseñanzas diferentes y contra las herejías que entraron en la iglesia. En su evangelio, él parte del principio, o sea, de la eternidad pasada, afirmando que Cristo es Dios, como la palabra de Dios. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Revela que a través de su encarnación, Él se hizo el Hijo del Hombre, poseyendo la humanidad, Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de realidad, y transformándose el centro de comunicación entre los cielos y la tierra. Vamos a ver San Juan capítulo 1. 1:51, que dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden
sobre el Hijo del Hombre. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Cristo es el conector de la tierra con el cielo. Los ángeles de Dios encontraron ahora un camino de comunicación porque hay una escalera. Esa escalera, ¿dónde estaba? Está en Génesis 28. Vamos a dar una mirada. Si ustedes aguantan unos minutos más. Génesis 28, versículo 10. Partió Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar, y ahí soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. ¿Qué escalera es esta? Es del hombre. Es Jesús Cristo que se volvió un hombre y fue glorificado como el Hijo primogénito de Dios e hizo la conexión, la unión entre el cielo y la tierra. ¿Qué lugar es este? Versículo 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Qué lugar es este? Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Cristo como la escalera que abrió la comunicación entre la tierra y el cielo, es un lugar donde abrió esa comunicación en la casa de Dios, en la iglesia, es el cuerpo de Cristo, hermanos. Cristo está en la iglesia, está conectando la tierra con el cielo. Él es el centro conector de la obra de Dios. Aleluya, Señor Jesús. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Voy a terminar con lo siguiente. Apocalipsis capítulo 3. La carta a la iglesia en Filadelfia. Versículo 7. Solo dos primeros versículos, 7 y 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Es la puerta de los cielos, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, no necesitamos ser fuertes. Fuerte no necesito ser yo. Fuerte es Dios. Yo necesito tener poder. Dios es poderoso. Yo necesito romper una puerta. Es Dios quien pone la puerta abierta. Por eso, hermano, al final de los tiempos, Dios necesita restaurar su iglesia. Entonces, doy valor para lo que un hermano que vivió en el siglo XIX, 1800 y pico, escribió un libro llamado La historia de la iglesia, Andrew Miller. Él escribió sobre la iglesia en Filadelfia. Los tesoros de la palabra profética están destrancados para los que habitan dentro de su casa. Los fieles a esta iglesia también comparten
de su paciencia y esperan su venida. Hermanos, no tenemos fuerza, tenemos poca fuerza, pero confiamos en la palabra, guardamos su palabra, creemos en su palabra y la palabra nos está dando el poder para hacer su obra. Este pequeño rebaño que fue despreciado en número, pero Dios está haciendo grandes obras por ese pequeño rebaño que también que no rechazan el nombre, invocan este nombre, dependemos de él, dependemos del Espíritu, no confiamos en nuestra capacidad, ha puesto una puerta abierta delante de nosotros. Todo por causa de la palabra profética. Aleluya. Segunda de Pedro 1. Vamos a terminar acá. A la noche continuamos. Segunda de Pedro, donde nos habla sobre palabra profética literalmente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, porque esa palabra profética es como una antorcha, una lámpara que alumbra en una noche oscura. Estamos en una era de una noche oscura, casi terminando la noche oscura, casi acercándose el día con la venida del Señor muy cerca. Y el Señor necesita usar su iglesia y terminar con esta noche y a dar lugar al día. Necesita de la iglesia en Filadelfia, que han destrancado los tesoros de la palabra profética. Y esta palabra profética es la única cosa que tenemos, hermanos, para traer dirección a la iglesia. Y esa palabra profética es como una lámpara en medio de una oscuridad total. Hay una pequeña luz que te da una dirección, ¿no es cierto? Gracias a Dios, esa palabra profética no es cualquier pequeña luz, es una antorcha, es una lámpara. Nos está dando la dirección. No estamos perdidos, hermano. No estamos sin rumbo. Estamos en la dirección al radiar de la mañana, al alba, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La vida del Señor la venida del Señor está muy cerca. Y una de las características de la iglesia de Filadelfia es la que ama la venida del Señor. Yo soy desesperado por la venida del Señor. Esta desesperación de escuchar el mensaje es para traer al Señor de regreso. Que se produzca enseguida lo que el Señor tenga que hacer para que Él complete lo que tiene que completar. Llene la iglesia con su realidad, con la plenitud de Dios. Expulsar al imperio de las tinieblas, traer al reino de Dios de regreso. Oh Señor Jesús, Jesús es el Señor. Amén.